Bienvenidos a todos los participantes a este webinar. La Escuela de Gestión de Energía y Petróleo, ESGEP, les da la bienvenida. Brevemente queremos compartir con ustedes un poco acerca de nosotros. Debido a que nuestro país posee una diversidad de recursos naturales, sin embargo, estos no son aprovechados en su totalidad. Por eso, nuestro principal desafío radica en poder contar con especialistas calificados, con una visión estratégica para poder desarrollar escenarios propicios para el crecimiento y sostenibilidad de la industria. Además, la Escuela de Gestión de Energía y Petróleo, ESGEP, es una entidad creada por Ecopetroleum, la primera importadora de combustible ecológico del Perú, con el objetivo de contribuir en el crecimiento, modernización y uso de buenas prácticas en la industria energética. Dentro de nuestros servicios, contamos con diseño y articulación de programas de capacitación, innovación y tecnología, consultoría y asesoría, además de responsabilidad social a través de articulación de proyectos. Nuestros programas de capacitación cuentan con un alto diseño, ya que buscamos integrar las competencias que necesita la industria. Los beneficios que brindamos en nuestras capacitaciones son programas altamente especializados que cuentan con un alcance nacional e internacional. Además, contamos con docentes destacados de amplia experiencia en el sector. Las modalidades que tenemos son presencial, virtual y semipresencial. Debido a la coyuntura, nuestra modalidad actual es virtual. Esto gracias a las herramientas de gestión que contamos. Nos permiten una mayor cobertura y alcance de la capacitación. Además, permite la flexibilidad en tiempo y espacio y una mejor interactividad en la experiencia educativa. En nuestra plataforma podrán encontrar los materiales virtuales disponibles desde cualquier dispositivo electrónico. Nuestra experiencia de capacitación radica en 3 sectores principales: gas y petróleo, electricidad y energías renovables. Dentro de estos abordamos las diversas necesidades de formación en seguridad, regulación, gestión, recursos humanos, producción, logística y finanzas, a través de talleres y seminarios, workshops, cursos y diplomas, además de webinars como el que estaremos brindando el día de hoy. A continuación, dejaremos al ingeniero Víctor Huerta, gerente técnico de Reservoir Management, para que pueda brindar el webinar Gerenciamiento de Campos de Petróleo y Gas Natural. Adelante, ingeniero. Muchas gracias con todos y buenas noches. Gracias a la Escuela de Gestión en Energía y Petróleo por la invitación. En esta oportunidad me voy a dirigir a ustedes para presentar un tema que creo que es de bastante interés, que resume un poco la experiencia que he podido recoger y los conocimientos, por cierto, que he podido desarrollar a lo largo de mi trayectoria como ingeniero de yacimientos, y también lo que he podido observar que se ha hecho tanto a nivel local como internacional. Creo que es una oportunidad muy importante para poder hablar de cómo mejorar desde el punto de vista de la gestión operativa, de la gestión técnica de nuestros campos de petróleo y gas natural. Bueno, la presentación, como bien mencionó Isabel, se titula Gerenciamiento de Campos de Petróleo y Gas Natural. La idea es compartir, como les comentaba, un poco esta experiencia que he podido desarrollar y también he referido en varias publicaciones que he logrado, digamos, escribir con muchos colegas a lo largo de mi trayectoria profesional. Y quiero comentarles pues justamente que yo soy muy optimista en ese sentido, ¿no? Creo que hay oportunidades invaluables que podemos empezar a desarrollar y a revisar, y especialmente estos momentos en los cuales la industria, que siempre es volátil, tiene muchos efectos de factores exógenos, nos permite evaluar, ¿no? Son oportunidades de mejora para ser más eficientes desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista económico, y también para mejorar el rendimiento de nuestros campos. ¿Por qué no pensar en esas oportunidades? Y vamos un poco a hablar acerca de ello. Bueno,
La presentación tiene este contenido. Vamos a hablar un poco de manera general del concepto, la filosofía de gerenciamiento de reservorios. Luego vamos a hablar un poco de cada uno de los elementos que intervienen en este tipo de análisis, ¿no? Desde la caracterización estática de yacimientos, un poco la revisión de la historia de producción, la evaluación de las reservas, que nos da pues los indicadores para monitorear el rendimiento de los reservorios, el performance, el monitoreo, cómo debemos monitorear nuestros campos desde el punto de vista técnico, cuáles son las oportunidades que podríamos, digamos, desarrollar en Perú, explorar en Perú, y algunas consideraciones finales para cerrar la presentación. Obviamente después del webinar vamos a tener un espacio para las preguntas, las consultas que tengan ustedes a través del YouTube, que están conectados directamente. Bueno, para empezar a hablar de gerenciamiento de reservorios, vamos a referirnos en primer lugar al ciclo de vida de un yacimiento. Este diagrama lo obtengo de un paper publicado en el año 94 por Sutter y otros autores. También ha escrito mucho el señor Ganesh Thakur, un referente en la industria del petróleo. Habla de ciclo de vida, ¿no? Desde cómo empieza el desarrollo de un yacimiento, desde la etapa muy inicial, muy preliminar en la exploración, cuando todavía no tenemos petróleo descubierto o gas descubierto, estamos en una etapa donde estamos buscando justamente los hidrocarburos a través de técnicas prospectivas, las cuales ya conocemos bastante bien, ¿no? Como la sísmica, la geología de campo, digamos, técnicas de aerogravimetría, magnetometría, geoteluria, y muchas otras técnicas que nos ayudan a identificar los elementos importantes para la existencia de hidrocarburos, ¿no? Desde la cocina, o el sistema petrolero, que nos define, pues, qué tipo de hidrocarburos podríamos tener en nuestro yacimiento, la roca que lo podría almacenar después de una migración desde la cocina hacia, digamos, esta roca reservorio. Asimismo, los elementos que se requieren para que el fluido, una vez que migre, se entrampe, ¿no? Necesitamos una roca sello, necesitamos una trampa que puede ser estructural, estratigráfica, y todos estos elementos que se conjugan, pues, en un tiempo preciso y adecuado, porque si no se dan estas condiciones de manera simultánea, pues no existe la acumulación de hidrocarburos. En la etapa de exploración, nosotros entonces, donde tenemos una expectativa de encontrar hidrocarburos, lo cual se conoce dentro del sistema de clasificación y categorización de reservas y recursos de la SPE como recursos prospectivos. En esta etapa, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para encontrar los mejores prospectos exploratorios y plantear una campaña exploratoria, una campaña de perforación que nos lleve, digamos, en adelante y de acuerdo a lo que se espera, a encontrar hidrocarburos. Una vez que desarrollamos esa campaña exploratoria y tenemos éxito, pasamos al descubrimiento, ¿no? Tenemos un descubrimiento de hidrocarburos, ya es una etapa siguiente, ya hablamos de recursos contingentes, porque todavía son volúmenes de hidrocarburos que no están completamente definidos y no se podrían considerar comerciales aún, pero en esta etapa nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para tomar información de los campos, delinear el tamaño de las estructuras, cuantificar los volúmenes recuperables, proponer un plan de desarrollo y eventualmente, si se cumplen todas las condiciones técnicas, económicas y comerciales, sancionar el Final Investment Decision, que es la decisión para ir al desarrollo de este campo. Obviamente, en esta etapa de descubrimiento y de alineación tengo que tomar mucha información, tengo que seguir invirtiendo en el campo, seguir haciendo sísmica, pero quizás ya una sísmica 3D. Puedo también perforar pozos appraisal, puedo hacer pruebas extendidas, o la combinación de todos estos métodos para poder encontrar el volumen más representativo de hidrocarburos con el que yo pueda sancionar esta comercialidad. Una vez que sancionamos la comercialidad, pasamos a la etapa de desarrollo. Y la etapa de desarrollo es aquella etapa en la cual nosotros ya tenemos la oportunidad de poder plantear un proyecto. Obviamente, lo ideal es que el planeamiento sea el mejor posible, el que yo pueda, me permita a mí identificar el mayor valor del activo y las acciones consiguientes a poder llegar a ese valor del activo. Y necesito pues a implementar un sistema de gestión, ¿no? Y es importante y es muy recomendable
establecer un sistema de gestión como la gestión integrada de proyectos para que todas las acciones que planteo en el desarrollo desencadenen en una buena operación del campo. Aquí en la etapa de desarrollo voy a plantear las inversiones en desarrollo, en perforación del campo, en construcción de instalaciones de superficie, en el diseño de toda la ingeniería, la construcción también de infraestructura en general, carreteras, helipuertos o aeropuertos, dependiendo de la zona. Y aquí es donde yo voy a tener bastante cuidado en que el diseño del proyecto me lleve pues a una exitosa implementación. Entonces debo tener todos los cuidados necesarios. Seguidamente empiezo ya la etapa de producción, que es la etapa de operación, cuando sanciono, digamos, el inicio de operaciones, cuando hay la primera gota de petróleo producido o la primera molécula de gas. Y empiezo siempre con una recuperación primaria, que es básicamente la producción por los mecanismos naturales que tienen los yacimientos, como el mecanismo de empuje de agua, el mecanismo de gas en solución en el caso de reservorios de petróleo, y el mecanismo de depletación, que es el más común en el caso de los yacimientos de gas. Seguidamente, si yo tengo la oportunidad, como se ha dado en muchos países del mundo, no mucho en Perú, por lo cual veo una oportunidad para implementar métodos en este país, es la recuperación secundaria, que es básicamente el desarrollo, la implementación de métodos de desplazamiento invisible, como la inyección de agua, la inyección de gas o nitrógeno. Seguidamente, si es que hay la oportunidad y se hacen los estudios necesarios y, digamos, el campo permitiría tener ese rendimiento adicional, ese recobro adicional, se podrían implementar métodos de recobro terciario. ¿Y cuáles son esos métodos de recobro terciario? Son aquellas tecnologías de avanzada que se han desarrollado en la industria que implican ya sea aplicar métodos o inyección visible, como la inyección de CO2, e inyección de algunos tipos de químicos, como los alkaline surfactants and polymers, y por supuesto la inyección de algún método de calor, ¿no? Ya sea a través de vapor, como es el método de inyección continua o inyección cíclica de vapor, o a través de la combustión in situ, que es el método conocido hoy en día ya como TAI, por ejemplo, que se está, digamos, desarrollando en algunas latitudes, o se ha venido desarrollando en Canadá, por ejemplo. Estos métodos permiten que el factor de recobro puede llegar inclusive a ser, en el caso de reservorios de petróleo, inclusive llegar a ser el 70%. Países como Noruega, por ejemplo, han tenido una política bastante ambiciosa, bastante retadora, de fomentar los métodos de recobro terciario. Entonces hay muchos campos ahí donde se han implementado todos estos métodos, dependiendo del tipo de reservorio, y han permitido pues alcanzar a estos factores de recobro bastante altos, ¿no? Finalmente, ya cuando estamos en una etapa muy avanzada de producción, cuando ya, digamos, económicamente no se pueden hacer más inversiones, se plantea lo que se conoce como el abandono del campo. Este abandono tiene que ser desarrollado de acuerdo, en primer lugar, a la legislación vigente en cada país. Es indispensable que haya un cumplimiento de todos los estándares para abandonar correctamente los pozos, minimizar el tema de los impactos y pasivos ambientales, porque hoy en día la operación tiene que ser sostenible, y sobre eso se mantiene, digamos, todo este desarrollo. Y el abandono tiene que ser parte, un proceso tomado con mucha seriedad. Se suele empezar a pensar en un plan de exit plan, o como le conocen en Perú, por ejemplo, o plan de abandono 5 años antes de culminar la concesión de un campo. Ahora, el abandono puede ser considerado, y es bueno mencionarlo, para el contratista cuando está cerca de culminar la concesión, pero también puede darse desde el punto de vista del Estado, porque el campo puede tener más de una concesión, ¿no? Los campos del noroeste peruano, que tienen una particularidad muy similar a los yacimientos no convencionales en Estados Unidos, por ejemplo, porque son de baja permeabilidad, tienen periodos de producción que superan los tiempos de concesión de los yacimientos de petróleo, que son de 30 años. Son campos que tienen más de 50 o 60 años, entonces podrían tener más de un contratista.
Entonces el abandono es un abandono relativo, el que hace el contratista, digamos lo que no se va a volver a utilizar para el siguiente contratista. Pero también tiene que haber un plan de entrega, un plan de sucesión para, digamos, iniciar la nueva concesión. Y este, como ven, es un ciclo cerrado, es como un ciclo de Deming, que nos lleva pues a hacer una reevaluación continua. Porque si bien es cierto, yo en una concesión puedo tener todo este ciclo completo, también puedo ir encontrando más hidrocarburos dentro de un mismo lote. Y puedo ir desarrollando nuevos proyectos que van a tener este ciclo completo. ¿Ok? Entonces es muy importante internalizar el concepto del ciclo de vida de un yacimiento y cómo sosteniblemente debemos manejarlo desde el inicio hasta el final. Entrando en los detalles, todo este proceso de gestión del campo requiere pues de un análisis muy exhaustivo, ¿no? Desde el punto de vista de subsuelo, hay que hacer una integración entre los modelos estáticos y dinámicos. Cuando hablo de modelos estáticos me refiero a toda la información estática tomada en los yacimientos, o sea, la información relacionada a la roca. Y está referida al modelo geológico, al modelo geofísico, al modelo geoquímico y al modelo petrofísico. Cada uno de estos modelos me permiten construir nuestro modelo unicelular 3D, ¿no? Que se hace con algún software comercial, y el cual debe integrarse a toda la parte dinámica, que incluye el modelo geomecánico, el modelo de fluido, el modelo del comportamiento de presiones, y obviamente en la etapa de producción voy a hacer un monitoreo de la producción y puedo también implementar registros de presiones de producción y saturación, ¿no? Como parte de la evaluación del campo. Esta integración nos lleva pues al modelo estático dinámico del reservorio, el cual se simula con métodos numéricos, con simuladores que existen hoy en día, software comercial y también software que no está licenciado, que se puede emplear para hacer esta simulación. Y a partir de estos modelos dinámicos, yo puedo hacer, en primer lugar, un ajuste de la historia que representa el comportamiento productivo de lo que ya se dio, de lo que ya se produjo, y a partir de ahí hacer predicciones, proponer optimización, proponer mejoras, estrategias de desarrollo nuevas, y obviamente incorporar reservas, mejorar los factores de recobro. Todo este ciclo, todo este trabajo integrado requiere pues de múltiples especialistas. La clave en el gerenciamiento de reservorios, o uno de los pilares, es la gente. El otro pilar es la tecnología, y el otro pilar clave también, ¿no? Tenemos tecnología, gente, y viene el tercer pilar importante, que son los recursos. Bueno, en términos generales, nosotros podemos tener yacimientos de petróleo, yacimientos de gas. ¿Cómo es que yo defino cuáles son los yacimientos de petróleo? ¿Cómo identifico los yacimientos de petróleo de los yacimientos de gas? Básicamente con un análisis PVT, que es el análisis de las características del fluido, de la composición del fluido, en un entorno de variaciones de presión y temperatura. Este análisis nos permite definir el comportamiento de fase, que es, en primer lugar, a condiciones originales de reservorio, qué tipo de fase es la predominante, si es petróleo o gas. Y durante la vida productiva del campo, ¿cuáles van a ser los cambios de fase que se van a presentar en el yacimiento? Si es un fluido, por ejemplo, como el que les estoy mostrando, petróleo, las características principales son que la temperatura del reservorio siempre es menor que la temperatura crítica en un diagrama de fases presión-temperatura. Y esta temperatura nos marca una pauta que al inicio, digamos, de la vida productiva voy a tener líquidos por lo general, y posteriormente voy a tener líquidos y gases disueltos que se van liberando. Cuando el reservorio no, digamos, la presión del reservorio no baja debajo del punto de burbuja, podría tener yo un soporte de presión. Y en ese caso, el mecanismo predominante de producción es el de empuje de agua. Este es un caso que, por ejemplo, muestra un yacimiento de petróleo con las características predominantes con el empuje de agua. ¿Cuáles son estos elementos que yo voy a observar siempre, ¿no?
Aquí veo el resultado de una simulación. Debo monitorear la producción de petróleo, obviamente, la producción de agua, el corte de agua, monitorear las presiones, monitorear la relación entre el agua producida y el petróleo producido. Porque esos son los que van a, digamos, a darnos un indicio de cómo se comporta el campo. Obviamente esto responde a las características de permeabilidades relativas y yo también voy a observar en el comportamiento de fase, ¿no?, a través de los análisis PVT, cómo van cambiando las propiedades. Los yacimientos de petróleo negro, que tienen bajo encogimiento, no necesitan ser representados en un modelo de simulación con una ecuación de estado. Basta con utilizar tablas que me permiten monitorear el cambio volumétrico de los fluidos, porque con ese cambio volumétrico yo voy a tener una respuesta en producción. ¿Ok? Entonces, es importante, y grábense eso, que lo primero que tengo que identificar es qué tipo de hidrocarburo tengo. Si es un petróleo, si es un yacimiento de gas, y si es dentro de los yacimientos de petróleo el de alto encogimiento, que es el petróleo volátil, el de bajo encogimiento, que es el petróleo negro, y si es de los de gas, si es muy bajo o ningún encogimiento, que es gas seco o gas húmedo, y el de alto encogimiento, que es gas condensado. Justamente aquí les quería mostrar un diagrama. ¿Y por qué estoy situando estos dos tipos de reservorio? Porque estos son los más importantes que hay en nuestro país. En la selva norte peruana tenemos abundante hidrocarburo producido ya y remanente de yacimientos con empuje de agua. Y en el noroeste, y en Camisea, perdón, no he presentado la de noroeste, que es gas en solución, y en Camisea tenemos los reservorios de gas condensado retrógrado. ¿Cuál es la particularidad de estos reservorios? Que la temperatura de estos yacimientos se encuentra dentro de la temperatura máxima que existe en la envolvente de dos fases, que es la cricondentérmica, y la temperatura crítica, como ven acá en este punto rojo. Presentan una presión de rocío y, por lo general, un alto encogimiento que se encadena en cambios volumétricos, ¿no? Cuando la presión está debajo del punto de rocío, se empiezan a formar condensados en el reservorio, que obviamente son los que van a generar ciertas complicaciones en la producción. Yo debo tener mucho cuidado, dependiendo de la riqueza que pueda tener inicialmente en el yacimiento, de cómo manejar mi estrategia de desarrollo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, reservorio de gas condensado de alta riqueza, necesariamente tengo que plantear un esquema de reinyección para poder recuperar los condensados mediante una vaporización que se da en una, digamos, en un sistema multicontacto, ¿no? A través de la inyección, por ejemplo, del mismo gas seco o de nitrógeno. Para poder monitorear estos campos, necesito utilizar no solamente mis tablas PVT, necesito construir una ecuación de estado, calibrar la ecuación de estado para poder representar este comportamiento durante la simulación numérica, la cual se denomina composicional porque voy a monitorear el cambio porcentual, molar y volumétrico de cada pseudocomponente que conforma la mezcla de hidrocarburos. Entonces suena un poco más complicado. Además de añadirle los cambios a las ecuaciones diferenciales de presión y saturación, le voy a agregar una variable adicional que es la ecuación de estado para monitorear los cambios volumétricos molares de los pseudocomponentes durante la vida productiva. Y bueno, esto es lo que necesitamos saber, ¿no? Es importante que nosotros tengamos en mente que esta es la naturaleza, estos son los tipos de yacimientos que tenemos predominantemente. Y por ejemplo, en el caso de Camisea voy a hacer una adición especial, ¿no? Cuando manejamos un campo de gas, además de tener el conocimiento de lo que ocurre en yacimiento y en las facilidades de superficie, yo tengo que tener una idea completa del negocio. ¿Por qué? Porque los campos de gas condensado, por ejemplo, traen consigo líquidos asociados, que son volúmenes muy grandes. ¿Ustedes saben cuánto produce el Perú hoy en día en líquidos asociados? Pues la producción es mucho mayor que la del petróleo crudo. Estamos hablando que la producción está en el orden de 85.000 barriles por día al año, más los 40 o 50.000 barriles que podamos tener de petróleo, ¿no? Hemos llegado hasta 60.000 en febrero, pero bueno, por el tema del COVID ha habido pues una reducción por el cierre temporal del oleoducto norperuano y de algunos campos que no están en producción. Pero la producción de líquidos más o menos se ha mantenido y está en ese orden. Entonces es muy importante el aporte de los líquidos. Por esa razón, nosotros debemos tener un sistema que nos permita separar convenientemente los líquidos, para eso está la planta
de Malvinas, que es una planta de separación criogénica de alta eficiencia, y además llevar los líquidos por un ducto especial, que es el ducto conocido como el poliducto. Entonces, separo los líquidos del gas y los llevo por ductos independientes, y uno va pues al city gate y también a la exportación, que es el gas, ¿no?, de consumo doméstico y de exportación, y los líquidos van a la planta de pisco, donde se hace un fraccionamiento. Y ahí tenemos GLP, tenemos nafta y diésel. Entonces, en el caso particular de los negocios de gas, tengo que cerrar el circuito. Tengo que llegar hasta el procesamiento y, si es posible, hasta la comercialización, para poder tener una idea de cómo desarrollar un proyecto de gas. Entonces, es importante tener en cuenta esto, porque tenemos, por ejemplo, oportunidades de proyectos en el noroeste peruano. Hasta ahora se han hecho muy pocos esfuerzos, hay pocos proyectos, principalmente del lote 13, del lote 10, del lote 4, muchos de ellos para generación eléctrica, pero hay una cantidad importante de gas, especialmente en offshore, que no se está aprovechando en este momento, ¿no?, y que podría ser pues una nueva oportunidad de negocios para nuestro país. ¿Cuál es la importancia o la relevancia? Perdónenme que se me fue el audio. Algo que quiero destacar y que ha sido algo muy relevante, especialmente en Camisea, la sísmica 3D ha sido una herramienta útil para poder configurar los reservorios, para poder delinear mejor las estructuras, identificar los volúmenes recuperables, entender mejor la geología y plantear un mejor plan de desarrollo. No voy a entrar en los detalles particulares, pero sí les puedo decir que los atributos sísmicos como la amplitud nos han permitido encontrar con mayor claridad esas estructuras. Obviamente, este análisis se ha combinado después con información dinámica, con presiones, con información de registros, y hemos podido tener una mejor caracterización de yacimientos. Una de las cosas que puedo destacar, por ejemplo, vean en esta figura, ¿no?, los mapas de amplitud sísmica nos han dado una idea muy clara de, por ejemplo, la estructura San Martín en este caso, ¿no? Inclusive se han podido identificar los contactos, cosa que a veces es complicado o ha sido complicado, digamos, con la información que se ha obtenido en otros yacimientos. En el caso de yacimientos de gas, es mucho más factible poder delinear ese contacto a través de la amplitud. Asimismo, también se pueden identificar algunos rasgos geológicos como fallas que se puedan presentar regionalmente. Y por otro lado, si utilizamos un poco más el tema de la amplitud, podemos inclusive identificar los rasgos característicos de los modelos sedimentarios. Por ejemplo, este es el caso de la formación NOI, y esto lo presentaron en un workshop que hicimos en Lima con todo digamos, el grupo de reservas mundial de la SPE, un caso estudio muy interesante de cómo a través de la amplitud sísmica se logró identificar no solamente la dirección de las dunas y las interdunas y su posición, obviamente, sino que se logró identificar pues el tipo o la diferencia de tipo en calidad de roca, lo cual después se verificó con la respuesta en producción y en presiones. Es muy importante que mientras más información tomemos de los campos y esta información la podamos integrar, podemos tener mejores interpretaciones. Yo creo que lo tomo como una muy buena lección aprendida, un excelente trabajo que se ha hecho en Camisea, y esto ha sido reflejado con más información en presiones, como les voy a mostrar más adelante en unas siguientes láminas. ¿Qué podemos hacer en adición, no? Si tenemos un buen trabajo desde el punto de vista de modelado geológico, tiene que ser bien complementado con un muy buen trabajo en la parte dinámica. Esta es, por ejemplo, una secuencia de cómo poder integrar esa información. Y esta es parte de tanto de la caracterización de reservorios como lo que viene después, que es el manejo de los campos. ¿Qué información yo necesito para poder integrar y construir un buen modelo dinámico? En primer lugar, tener, además de la información estructural, que ya hemos visto, y también geológica, tener muy buena información desde el punto de vista de registros eléctricos y de CORS para poder identificar las unidades hidráulicas de flujo. Al poder identificar las unidades hidráulicas de flujo por diferentes metodologías como Winland o RQI, RZI, yo puedo
discretizar dentro de un mismo reservorio que puede parecer homogéneo, cuáles son las zonas que tienen mejor calidad de roca, mejor índice de calidad de roca, lo cual se va a reflejar en las zonas que van a producir mejor. Y cuando corramos un registro eléctrico, perdón, un registro de producción ya en una etapa operativa, vamos a encontrar justamente esas particularidades. Inclusive, si queremos detectar, en caso de un reservorio con empuje de agua, por dónde está llegando el agua, que a veces es uno de los grandes problemas que tenemos para el manejo de estos campos, pues justamente podemos identificar esas arenas de mejor permeabilidad. Entonces es indispensable hacer el trabajo de identificar las unidades hidráulicas de flujo y propagarlas en el modelo geológico de manera conveniente, porque eso realmente marca un antes y un después en el manejo de los campos. Otro trabajo importante que hay que hacer es, además de hacer esta propagación a nivel de, digamos, propiedades básicas como porosidad, permeabilidad, también tengo que hacer lo mismo, identificar digamos, las propiedades roca-fluido como presión capilar, permeabilidad relativa, característica de estas unidades hidráulicas y incluirlas dentro del modelo de simulación. De otro lado, hay que trabajar también a nivel de comportamiento de fase. Asignar correctamente los tipos de hidrocarburo que puedan existir en los yacimientos, ¿no? Si tengo un solo tipo, bueno, entonces un solo tipo de riqueza de ese gas condensado, entonces asignaré un solo PBT para todo el sistema. Pero si tengo 3 o 4, pues tengo que asignarlos convenientemente a cada reservorio. Entonces hay que definir las regiones de fluido o las regiones de equation of state, que es importante para una caracterización dinámica. Y finalmente, tomar toda la información posible de las pruebas de pozos, ¿no? Eso cuando estamos hablando de caracterizar un campo nuevo. Y en el caso de los campos maduros, pues tratar en lo posible de hacer un monitoreo de los campos con la información de producción y presiones ya en condiciones operativas. Esto es clave, porque toda esta información nos permite construir modelos representativos. Y cuando tenemos modelos representativos, vamos a poder hacer mejores decisiones de desarrollo, vamos a poder tomar mejores decisiones de desarrollo, vamos a poder identificar los problemas que, digamos, están afectando nuestro yacimiento, inclusive de una manera anticipada. Por eso es fundamental que nosotros tengamos claro cómo manejar esto a nivel de caracterización y, por supuesto, a nivel de gerenciamiento de los campos. Vamos a pasar a hablar un poco acerca de la producción, ¿no? La producción es clave, ¿no? Es, digamos, la información que mandatoriamente tomamos de todos los campos. Pero ¿qué es importante en el tema de la producción? En primer lugar, en lo posible, y es una recomendación que hago, que sea selectivo. Nosotros deberíamos tener en nuestra legislación, nuevamente hablo a título personal como una recomendación, un esquema de producción selectiva, como lo tienen otros países, como lo tiene Ecuador, por ejemplo. Se proponen que los campos nuevos tengan pruebas selectivas y producción selectiva. Y esto de alguna manera nos lleva a tener un mejor monitoreo de la producción de cada campo. Si en caso la producción no es suficiente como para que se justifique, digamos, la economía de los proyectos, se puede plantear de manera excepcional la producción en conjunto. Pero sabemos que la producción en conjunto tiene sus limitaciones, porque yo voy a estimar el aporte productivo de cada reservorio, salvo que tenga un sistema de monitoreo continuo del aporte de cada uno de estos reservorios y tenga que hacer algunos cálculos para poder hacer esta segregación. Pero siempre el medir la producción es mejor que estimarla. En nuestros campos es importante no solamente medir la producción del fluido predominante. Si es un campo de gas condensado, no solamente es suficiente medir la producción de gas, sino también los líquidos. Y sobre todo monitorear cómo es el comportamiento o el rendimiento. Nosotros tenemos, de acuerdo a McCain, que es el famoso autor, el padre del análisis de fluidos, tenemos un comportamiento teórico establecido para cada tipo de yacimientos. Y eso no cambia, ¿no? Eso es ciencia pura, como decía, son los cimientos de nuestra ingeniería de yacimientos. Y obviamente, si yo observo un comportamiento anómalo en
el GOR en el GCR, es porque están habiendo efectos operativos que están alterando el comportamiento normal de un campo. Cuando yo tengo, por ejemplo, una reducción abrupta del 40% de los condensados en un campo de gas condensado pobre en pocos años, es porque no necesariamente es un efecto natural de la termodinámica. Podría estar ocurriendo otra cosa, y entonces ahí es donde yo tengo que integrar con más información. Aquí, por ejemplo, les muestro, por ejemplo, el monitoreo de cómo se hace el trabajo de monitorear presiones, por ejemplo, presiones de cabeza, que es importante también, además de la producción, en campos de gas, como por ejemplo, este es el caso de los pozos inyectores en San Martín. También hago un monitoreo de los índices relativos, como el CGR. Aquí, por ejemplo, he puesto digamos, como un punto particular, ¿no? Ese 40% en reducción de la riqueza, que respondería a algo, y obviamente lo vamos a ver después, y les voy adelantando, ¿no? Esto corresponde básicamente a un efecto de un reciclaje de gas que se está haciendo en el campo San Martín, ¿no? Entonces es importante que nosotros tomemos en consideración todos estos parámetros, porque esos nos ayudan a entender qué está pasando en el yacimiento, en el subsuelo. Otro elemento clave, aparte de la producción, que es importante de mencionar, es el manejo de las reservas. Y esto es un poco inclusive de más relevancia para el país. Aquí tengo esta plataforma que les muestra cómo es que se han manejado, por ejemplo, las reservas del lote 88. He creado esta plataforma con ayuda de un colega, digamos, ya tengo monitoreado varios campos y con la información de los libros de reservas oficiales publicados por la Dirección General de Hidrocarburos, y muestran pues cómo ha sido la evolución en cada una de las categorías. Esto nos da una idea de cómo está cambiando el tema de las reservas a nivel de nuestro país. Y nos marca una alerta, por ejemplo, que en el caso de gas, pues ha habido una reducción especialmente en las reservas probadas. Entonces hay que hacer un trabajo adicional para ir incorporando reservas probables, posibles y recursos contingentes que eventualmente van a restituir esta reducción de las reservas probadas. Es una alerta importante a tomar en cuenta para nuestra gestión de reservas. Lo mismo en el caso de los líquidos, es algo que también se tiene que evaluar. Y por supuesto, si quiero ir un poco más en el detalle, puedo crear indicadores de gestión. ¿Cómo nosotros monitoreamos el gerenciamiento de un campo? A partir de los indicadores de gestión. Estos son los indicadores de gestión de reservas que hoy en día se han propuesto de manera oficial por la Dirección General de Hidrocarburos, solamente para monitorear reservas. Entonces tenemos el índice de restitución, que marca el cambio, digamos, o la variación de las reservas en función de la producción que se ha dado en el año en curso. El índice de movimiento de reservas, que marca el cambio relativo de las reservas probadas de un país entre un año y otro consecutivo. El índice de comprobación de reservas, que monitorea la relación entre las reservas 1P, que son las probadas, y las 3P, que son las probadas más probables más posibles. El índice de desarrollo de reservas, que marca la relación de las PD respecto a las 1P, que son las probadas desarrolladas respecto a las 1P. El factor de recobro actual, el factor de recobro final, el índice de autonomía de reservas, y un índice de autonomía de recursos que se ha propuesto también para ver el potencial de los campos. Todo esto nos da un análisis bastante, un buen diagnóstico de cómo se está manejando un activo. Y les pongo un ejemplo. Si yo tuviera, por ejemplo, un activo con un índice de restitución de 40% entre un año y otro, un campo maduro, digamos, con un índice de desarrollo de reservas de un 70% y un índice de comprobación de reservas de 80%, es muy correlativo, ¿no? Porque estamos trabajando en un campo que todavía tiene actividad de desarrollo, quizás poca perforación, pero más workovers, todavía tiene reservas probadas no desarrolladas, ¿no? De la perforación, tiene todavía reservas probables y posibles, pero en menor grado, o sea, se está acercando a la etapa de abandono, pero hay algo de potencial todavía en ese campo. Y lo que valdría evaluar es, adicionalmente a estos indicadores, es cuál es el factor de recobro. Y compararlo con los factores de recobro teóricos, si es que estoy en ese rango, estoy muy alejado, e identificar cuáles son las causas posibles de no llegar a ese factor de recobro teórico.
Y por supuesto, ir un poco más a los índices de autonomía, ver qué tanto potencial tiene el campo. Por ejemplo, el índice de autonomía de recursos nos dice, porque incluye los recursos contingentes 12, nos dice cuánto más puede quedar después del fin del contrato. A lo mejor ese campo todavía tiene potencial y puede ser parte de una nueva concesión. Entonces es importante que nosotros tengamos un panorama completo de estos indicadores porque nos ayuda a entender no solamente el potencial actual del campo, cómo se está manejando desde el punto de vista operativo y de ingeniería el activo, sino también cuál es el potencial hidrocarburífero que tiene ese activo. Aquí algunos ejemplos para el mismo caso, para el lote 88, ¿no? Que es un campo que ya está en una etapa de desarrollo, por eso tiene índices de comprobación de reserva y de desarrollo. En el caso de desarrollo de reservas, está en 28% porque hay etapas de compresión, y es fundamental la compresión en campos de gas que se van a ejecutar más adelante. Cuando se termine de ejecutar, estos valores van a subir de una manera importante, y obviamente es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Lo importante es ver un poco cuál sería, por ejemplo, el factor de recobro esperado, ¿no? Según estimaciones del operador, validadas también por el Estado, estaríamos en el orden del 80%. Esto habla de que nuestros campos de gas condensado, a la larga, tendrían una alta eficiencia de recobro si es que se logran implementar correctamente todas las etapas de compresión y se logran desarrollar todos los volúmenes de los reservorios productores. Y eso es lo que esperamos, ¿no? De que no hayan problemas más adelante, de liquid loading, que, digamos, reduzcan un poco la productividad de los pozos y no se pueda alcanzar a esos factores de recobro. O, que ese es el efecto que por lo menos no se ha visualizado hasta el momento, puede haber algo de empuje de agua, como lo que se ha presentado en el campo Guaitía, que durante 10 años estuvo produciendo casi como un campo en depletación, y posterior a eso llegó la intrusión de agua, que no ha sido una intrusión altamente activa, pero sí ha generado una merma en el recobro de estos yacimientos. ¿Cómo hacemos el monitoreo de los campos? Entonces, hemos pasado desde la descripción, desde la caracterización básica, los fundamentos de la filosofía de gerenciamiento de campos, la importancia de la caracterización estática y dinámica, el monitoreo de producción, qué nos dice la producción acerca de la gestión de los campos, y ahora vamos a hablar de cómo hacer el monitoreo de reservorios ya en una etapa operativa. En primer lugar, y es importante esto, tenemos que hacer una medición de la producción diferida. Creo que este es un tema que es relevante a todos los yacimientos de nuestro país. Siguiendo las estadísticas de producción, ¿no? Y manejando más o menos la producción día calendario y la producción día promedio, en el caso de los campos del lote 192 Jíbaro-Jibarito y del lote 8 Yanayacu, hice un cálculo muy rápido de cuál era el promedio histórico de la producción diferida. Y ustedes ven que por lo general está en el orden de 10% arriba. En los últimos años, producto de los problemas sociales, de las roturas del oleoducto norperuano, esto se ha acrecentado, ¿no? Esto, digamos, esta estadística es hasta el año 2015. Del 2015 al 2020, la producción diferida se ha incrementado significativamente. Pero estos rangos normales, digamos, en condiciones normales de operación sin paradas por otros efectos exógenos, nos dicen de que nosotros podemos aprovechar esta oportunidad para reducir estas pérdidas. Lo que recomiendan las buenas prácticas es que estos índices de producción diferida deberían ser menores al 5%. Y eso está en algunas prácticas operativas de las principales empresas petroleras. Esto nos da una luz de qué oportunidades podamos tener y cómo identificar las pérdidas, ¿no? De repente automatizar el sistema de identificación de pérdidas para poder de alguna u otra manera atacar el problema de una forma preventiva. Otro elemento importante en el monitoreo de reservorios es la medición continua, tanto en un campo de gas del WGR, que es la relación agua-gas, como se ve acá, por ejemplo, un WGR bastante plano, con un promedio de 0.3, que es básicamente la molalidad. ¿Qué representa el WGR? O sea, ¿cómo es que yo distingo que un campo pueda tener empuje de agua respecto a agua de producción, de formación? Parte dentro de lo que es el PBT,
hay una cantidad mínima, un porcentaje, que es la molalidad del vapor de agua. Y este volumen pequeño se condensa una vez que se hace la primera separación en superficie, de la separación primaria. Este volumen de agua, si es un volumen de agua asociado a esta característica, es un volumen relativamente constante, o sea, la misma cantidad de vapor de agua que se extrae por unidad de producción de gas. No debería ser cambiante en el tiempo. Obviamente va a tener una fluctuación porque no es, la medición de esos volúmenes no es exacta, no es muy precisa, pero no son valores que tengan mucha distorsión. Si yo tengo un repentino incremento de este WGR, es porque está llegando agua de producción que no necesariamente está en fase vapor o volatilizado dentro del flujo de gas y que se condensa en superficie, sino viene ya como una fase libre. Y esa es una alerta importante para ver qué puede estar pasando con nuestro yacimiento. ¿Ok? Esto es en el caso de los reservorios de gas, para definir si es volumétrico 100% o podría tener algo de intrusión de agua. En el caso de los reservorios de petróleo, como ven aquí, esta es la información de uno de los principales campos del lote 192, el campo Capaguari Sur, y este es el campo Jibarito. Lo que se puede ver es que en general, salvo en los primeros años, una vez que el agua irrumpe en el frente productor, pues el corte de agua se incrementa significativamente. Sin embargo, y lo que se puede ver también es que se alcanza un valor bastante alto de corte de agua y luego se estabiliza la producción. Entonces hay una gran diferencia entre el manejo de un campo de petróleo y de gas con corte de agua. Los campos de gas que tienen corte de agua, simplemente por la compresibilidad del gas, se ahogan. O sea, no hay forma de producir a muy altos cortes de agua. En cambio, los campos de petróleo, sí, porque hay un flujo segregado en etapas ulteriores, ¿no? Cuando ya estamos en muchos años de producción, ese poquito de petróleo que sale emulsionado inclusive con el agua, se puede seguir produciendo por muchos años. Entonces, ¿de qué depende el límite económico? De la economía del campo. ¿De cuánto puedo manejar el agua? Es un tema de disposición. Si yo tengo un sistema eficiente, diseñado para centralizar la inyección, para tener una buena separación en superficie, yo puedo manejarme con muy altos cortes de agua inclusive, más del 95%. ¿Ok? Entonces la estrategia está hoy en día en el manejo de los campos con alto corte de agua, en convivir con el agua y hacer económico ese manejo del agua. Obviamente, y quiero agregar a esto, que hay tecnologías o métodos de completación que me permiten retardar la entrada de agua. Y esa es la clave del éxito de lo que se está buscando hoy en día en el manejo de estos campos. ¿Qué debo hacer adicionalmente a lo que he mencionado? Debo correr registros de producción. Los registros de producción me dicen cuánto está aportando cada reservorio. Y eso es fundamental. Aquí, por ejemplo, tengo un sistema de producción commingle, ¿no? Tengo una formación que aporta mucho más, en este caso gas, respecto a las otras, y otras que están abiertas pero que no aportan, porque básicamente hay una interferencia de producción. Lo que nos dice un registro PLT es de todo lo que puede estar en producción, qué es lo que produce realmente. En consecuencia, si yo puedo de manera anticipada entender ese comportamiento, yo podría hacer una mejor selección de los intervalos a producir. Y de repente, en ese momento, decidir si es conveniente o no una producción commingle. Porque obviamente a mí no me conviene que estas zonas no produzcan, ¿no? Que ya en una etapa de producción me dé cuenta, uy, esto no va a producir, o va a producir mucho tiempo después. Acuérdense que las concesiones tienen un periodo de vida. Mientras más eficiente sea yo en cómo producir estos hidrocarburos, voy a tener mayor rentabilidad en mi proyecto. A lo mejor, y es lo que se estila, por ejemplo, en Ecuador, cuando hay estas diferencias de productividades, se baja un sistema de completación dual. Entonces, yo quiero producir los dos reservorios, ok, entonces produzco con un sistema dual o con completaciones inteligentes. Entonces, esa es una alternativa tecnológica que puede sonar cara, ¿no? Pero a lo mejor la inversión, ese CAPEX,
se puede pagar posteriormente con una mejor producción, una producción más eficiente y un mayor recobro de cada yacimiento. Otro elemento importante, y esto para los reservorios que tienen un comportamiento de alto encogimiento, yacimientos de petróleo volátil, también lo recomendaría, y yacimientos de gas condensado. Hay que hacer un monitoreo, hay que hacer cromatografía. El gas del petróleo volátil es un gas rico, que tiene alto contenido de C3, C4, entonces es conveniente hacer el monitoreo de la cromatografía de esos gases producidos, porque yo voy a poder sacar líquidos de ese gas, en adición al petróleo que produzco. Y en el caso de gas condensado, pues es obviamente, es parte del entendimiento del cambio del comportamiento de fase que se va a dar en el tiempo durante la producción de esos campos. Entonces debo entender qué está pasando con el C1 y con el C3+, que son los líquidos. Aquí, por ejemplo, se ve que hay una reducción significativa. El mismo campo que estuvimos evaluando anteriormente, con la producción y el CGR, entonces, dos indicios que nos indican que algo está pasando en el yacimiento. Después les voy a mostrar algo que nos va a redondear el análisis que le he venido mencionando. Presiones. Las presiones son fundamentales. Si estoy empezando, digamos, la evaluación de un campo, tengo que hacer análisis de Pressure Transient Analysis, o transientes de presión, que son las pruebas convencionales, relativamente cortas, ¿no?, de flujo y cierre, que me permiten entender primero las propiedades del reservorio, si hay un efecto de almacenamiento, y eventualmente, si las características del reservorio son buenas, poder encontrar el efecto de algún boundary, de algún límite. ¿Ok? ¿Y cómo complemento este análisis inicial? Porque no me puedo quedar con esos datos iniciales de presión, pues tengo que hacer algo más. Y justamente lo que les venía mencionando es que yo puedo integrar la geología, ¿no?, la interpretación hecha a través de la sísmica, a través de los registros también, con el comportamiento dinámico. Este es un trabajo que presentamos con un colega en Repsol, monitoreando un pozo que producía de un solo reservorio, en uno de los campos de Camisea, presiones de cabeza y producción, por 2 años. Hicimos convolución de transientes de presión y lo que se conoce como RTA, o sea, Rate Transient Analysis o Pressure Dynamic Analysis, que es el análisis en producción. O sea, nosotros podemos monitorear la producción y las presiones. Inclusive, si es que no tengo una completación con sensores permanentes, yo puedo colocar sensores en cabeza. Tomar aunque sea un dato de presión diario y puedo hacer esta construcción, estas curvas de comportamiento y otras más sofisticadas como las curvas de Fedkovich, de Blasingame, que me permiten entender el comportamiento dinámico, identificar rasgos geológicos, inclusive calcular áreas de drenaje. Calcular, no inferir, que es lo que hemos venido haciendo en el Perú por mucho tiempo, especialmente en Talara, con reglas de dedo. Y que creo que es una oportunidad interesantísima para poder cambiar la forma de diseñar nuestros planes de desarrollo. Entonces, una experiencia muy buena que se ha hecho en Camisea, porque hay información que creo que podemos empezar a replicarla en otros campos. Y bueno, esto ya sería una panacea. Entonces, si hay la oportunidad, y si yo puedo colocar un sistema de monitoreo en el tiempo, permanente, con mucha más información, pues voy a enriquecer mi análisis. Y esto es lo que se hace cuando utilizo sensores de fondo permanente. El proyecto Quinterón Izagari del lote 57 es un ejemplo de cómo uno puede diseñar una tecnología, digamos, de alto rendimiento, de alta resolución, cuya información se está utilizando en tiempo real para el ajuste de historia de la simulación. Y eso es como, en general, deberían manejarse los campos. Han habido algunas presentaciones de algunos colegas que trabajan en Repsol, yo trabajé mucho tiempo ahí también, sobre cómo esto ya se ha transformado o se ha convertido en lo que se conoce como un digital oil field. En este caso sería un digital gas field, ¿no? Pero es una experiencia muy buena, muy importante de resaltar. O sea, quiere decir que en Perú sí hemos hecho cosas buenas. Lo que falta es replicar en los demás activos. ¿Y cómo es que yo utilizo esta información? Justamente la oportunidad de tener mucha información, de manejar muchos datos, requiere pues de flujos de trabajo eficientes, que ya no solamente integran directamente a la información, también podemos hacer
lo que se llama construir algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, data mining, para poder nosotros hacer mejores calibraciones del ajuste de historia, y por supuesto, a partir de un mejor ajuste de historia, poder construir mejores pronósticos y proponer mejores decisiones de desarrollo. Entonces, es importante utilizar toda esta información. Y además, ya desde el punto de vista no tanto cuantitativo, sino más bien cualitativo, evaluar posibles efectos en proyectos de desplazamiento invisible. Aquí hay un efecto particular, ¿no? Se conoce pues que en el campo San Martín teníamos un frente productor conformado por inicialmente 5 pozos, luego 4, y un frente inyector que tenía primeramente estos 3 pozos y luego ya se convirtió en uno adicionalmente. Lo que se pudo hacer es que con el análisis de cromatografía, el monitoreo de la producción y la simulación numérica, se pudo identificar primero que estaban conectados, que obviamente el gas que se reinyectaba, que no tenía un espacio para el mercado doméstico, pues iba llegando a los pozos productores. Y esto se puede ver en la simulación. Esto es importante porque a partir de esto nosotros podemos entender qué está pasando, ¿no? Y podemos tomar acciones, ¿no? Entonces lo que convendría, o lo que ya imagino que el operador ha evaluado es, una vez que incrementen nuevamente las ventas, digamos, pasar a poner ese gas al mercado, y esto de alguna manera se va a revertir, ¿no? Veremos si se revierte total o parcialmente, pero se conoce que ha ocurrido esto. Lo bueno es que se ha podido monitorear y comprobar. Para eso sirve la ingeniería, para eso sirve la información, para poder entender los fenómenos de cómo se están manejando los campos. Y es un punto, digamos, a tomar en consideración para una evaluación y el gerenciamiento de los campos, en este caso de gas. Asimismo, yo también puedo, en un campo que está en producción, puedo simular oportunidades, ¿no? Por ejemplo, este es un extracto, una sección de un modelo de simulación. Aquí estoy simulando cuál sería el impacto de perforar un pozo horizontal en vez de un pozo vertical, ¿no? Y puedo hacer la simulación numérica y ver cuántos barriles incrementales se podrían obtener y qué tan viable es hacer eso, ¿no? Entonces la simulación también nos sirve para eso. Entonces lo estamos viendo de que cuando tenemos un modelo representativo, con buena información, robusto, podemos tomar decisiones de desarrollo, que son mucho más apropiadas. Finalmente, la última parte de este webinar lo voy a dedicar a hablar de oportunidades de gerenciamiento de reservorios. No voy a extenderme mucho, pero creo que son opciones interesantes a considerar. Una de ellas es la inyección selectiva de agua. Quiero destacar que hay algunos proyectos importantes, no muchos, en algunos lotes del noroeste peruano, que tienen proyectos de inyección de agua, algunos también de inyección de gas. Lo que falta trabajar, y lo que sería en una siguiente etapa, es evaluar opciones de inyección selectiva. Como experiencia, les comento, en Colombia, el campo Casabe tuvo una primera etapa de inyección masiva, ¿no? Por todos los reservorios que estaban abiertos, y esta etapa de inyección masiva fue pasando a una segunda etapa de inyección selectiva, lo que se llama conformance, a partir de mejores estudios de caracterización. Y lograron extender el factor de recobro. O sea, lo que pensaron que ya, digamos, porque habían zonas en donde el agua se había canalizado rápidamente, ¿no? Una zona de alta permeabilidad que estaba bloqueando el desplazamiento de petróleo de las otras zonas. Y esto no permitía aumentar el factor de recobro, reducir esa saturación residual. Entonces lo que se planteó fue, ok, vamos a identificar cuáles son esas zonas donde se ha canalizado el agua, se bloquearon las zonas, física y mecánicamente, ¿no? Con polímeros, se sellaron en algunos casos las zonas, y se empezó a tener un mejor barrido. Se cambió la eficiencia de barrido y se incrementó el factor de recobro. Entonces son oportunidades que creo que podrían evaluarse con estudios de caracterización. ¿Ok? Y se podría incrementar la eficiencia volumétrica de un 30 o un 50%, como se ha logrado en otros países. Entonces, eso es un futuro. Y a partir de ahí, en los proyectos existentes, y obviamente seguir replicando inyección de agua. En los campos, y lo digo por experiencia propia, donde se ha hecho inyección de agua, se ha duplicado el factor de recobro en Talara. En los proyectos pilotos, en los subbloques. La filosofía debe ser granular. Talara es un sistema compartimentalizado.
de muchos subbloques. Oxy pretendió en los años 80, inicios, hacer una inyección masiva, pero obviamente pues encontraba bloques fallados y no había pues continuidad en los reservorios. Y en algunos casos el agua pasaba a través de las fallas hacia zonas donde no se debería inyectar. Entonces, la consecuencia fue que el proyecto no tuvo el éxito deseado. Entonces, la filosofía hoy en día es hacer pilotos rentables, de paso que se monetiza mucho más rápido, y en consiguiente, además de hacer esos pilotos rentables, hacer conformas. Con esas dos estrategias, yo creo que podríamos incrementar de una manera importante el factor de recobro de muchos subbloques y extender, digamos, los proyectos de secundaria, no solamente a 1 o 2 lotes, sino a la gran mayoría de lotes. Quizás hacer sinergias para construir una planta y abastecer de agua no solamente a uno, sino a varios lotes. Es otra oportunidad también a tomar en cuenta. En el caso de la selva peruana, quiero destacar dos cosas importantes. Me referí previamente a las pérdidas, al production deferment. Aquí hice un cálculo muy rápido de cuánto, por ejemplo, y esto es en una publicación, en un evento de SPI, ¿cuánto podríamos ganar si bajáramos las pérdidas a un 5%? Que es el mínimo, digamos, recomendado el máximo recomendado, digamos, en la mayoría de las empresas que tienen, pues, un buen manejo de sus pérdidas de producción. Y lo que se podía ganar solamente en 2 campos era una producción del orden de 400 barriles. Estamos hablando de un volumen importante. Para un lote que produce aproximadamente hoy en día 11.000 barriles, podrías, implementando esta reducción de pérdidas en todo el campo, podrías de repente incrementar unos 1.500 a 2.000 barriles adicionales, además de los trabajos de servicio de pozo y los workovers que se puedan hacer. O sea, la básica podría subir. Y es una oportunidad interesante que no implica muchos costos, sino es un cambio de filosofía operacional. Obviamente hay que tener diseños de los pozos, identificar, hacer análisis nodal, ¿no? Y por qué no, en los pozos nuevos que se van a perforar, ¿por qué no proponer un sistema de producción selectiva, como se hace en Ecuador? No pensando solamente en que pueda salir un reglamento, una ley que obligue, digamos, a los operadores a hacer eso, sino pensando en que vamos a ganar producción, vamos a ganar reservas, ¿no? Hay que pensar siempre de una manera proactiva, ¿no? Finalmente, como opciones de gerenciamiento de reservorios, quiero proponer 2 temas importantes, ¿no? El uso, bueno, un tema importante, que es el uso de los Automatic Inflow Control Devices. Hasta antes digamos, hasta el momento cuando hice esta publicación, hicimos un trabajo muy interesante para evaluar en algunos pozos de la selva norte de crudo pesado, cuál sería el impacto en un campo que ya tiene alto corte de agua en colocar estos inflow control devices, en un campo maduro con alto corte de agua. Y lo que se vio con un adecuado diseño es que la simulación nos decía que podíamos ganar, no solamente reducir la producción de agua, que es importante, sino ganar producción de petróleo. La oportunidad del lote 192 está en retrasar la entrada de agua. Es un campo que en promedio tiene 97% de corte de agua. Sin embargo, tiene todavía petróleo por producir. Y hay mucho petróleo bypaseado. Entonces hay que hacer un trabajo un poco más delicado, más detallado, desde el punto de vista geológico, para identificar las unidades hidráulicas, identificar los sellos locales, evaluar las zonas de petróleo bypaseado, de repente tomar registros, muchos más registros, hacer campañas de registros de saturación para tener una idea cuál es el estado actual de la distribución de fluidos de ese lote y plantear un plan de desarrollo. Por eso es que en el nuevo contrato que se está conversando hay la oportunidad de 2 años, 2 años y medio de hacer estudios de ingeniería. Creo que la clave del éxito para poder recuperar los volúmenes estimados que se podrían obtener en ese lote está en hacer un buen trabajo de ingeniería. Y con este mensaje quiero quedarme porque los Automatic Inflow Control Devices felizmente ya tuvieron su punto de partida en Perú. El año pasado, a fines del año pasado, se empezaron a implementar en el lote 95 y se ha visto que esos pozos completados con estos sistemas han permitido tener una mejor producción de petróleo al inicio, inclusive mejor de lo esperado, ¿no? Con más corte de petróleo al inicio, casi 0 corte de agua,
al inicio y creo que ha sido un resultado muy, muy exitoso, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta esto, no solo para campos nuevos, sino también podría ser empleado en campos maduros, especialmente yo lo recomendaría en crudo pesado. Y bueno, algunas consideraciones finales a tomar en cuenta para el gerenciamiento de los campos. En primer lugar, utilizar la mayor información geológica posible. De ser posible, tratar de ver la manera de correr sísmica 3D, porque contribuye a una mejor delineación de los modelos estáticos y también la parte dinámica, a entender mejor lo que está pasando a nivel de comportamiento dinámico. Se requiere de un monitoreo continuo de tasas de producción. Por favor, ya la época en la que solamente voy a monitorear el petróleo y que no me interesa el gas, eso quedó en el pasado. Todos los campos del noroeste tienen que tener un mejor control de la producción de gas, porque está asociado al petróleo. Entonces, yo no puedo entender el comportamiento del reservorio si no tengo el monitoreo del gas. Y en los campos de gas condensado es indispensable tener, por supuesto, el monitoreo del gas y los condensados. Además, en todos los casos de la producción de agua. Y es importante hacer una revisión y un constante monitoreo de la evolución histórica del GOR, del corte de agua, del GCR y del WGR. En el caso de los yacimientos de alto encogimiento, sea petróleo o gas, hacer un monitoreo de la relación C1-C3+ del gas producido. Implementar una completación selectiva en lo posible, porque nos va a dar más beneficios. Correr registros de producción, de saturación de manera continua, y de presión, por supuesto, para evaluar las zonas con aporte de fluido. Tener una idea de cuáles son las zonas que están produciendo, cómo está comportándose el yacimiento en el tiempo y de manera selectiva. Evaluar si es que hay flujo cruzado o no lo hay, o si hay interferencia de producción o no lo hay en el caso de tener reservorios en comida. Usar simulación numérica. Tenemos que cambiar el derrotero en nuestro país. Muy pocos modelos de simulación en casi todos los campos. Es algo que nos parece muy lejano, muy ajeno. Quizás nos falte más información, pero eso no nos exenta de poder hacer modelos de simulación. La concepción en nuestro país vecino es diferente. En Ecuador quieren hacer modelos en todos los campos, inclusive hasta donde no tienen tanta información. Entonces tenemos que pensar un poco en que para llevar a la ingeniería de reservorios, a la ingeniería de producción a un siguiente nivel, tenemos que hacer modelos en nuestros campos, aunque sea modelos de balance de materia. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder monitorear el desplazamiento visible e invisible, o sea, podemos aplicar las técnicas de Improved Oil Recoveries o mejoras en el plan de desarrollo, solo se evalúan si hay modelos. Y finalmente, pensar en el recobro mejorado como una estrategia. Nuestros campos en Talara tienen un promedio de 10%, en Selva estamos hablando de un promedio de 25%. ¿Cuáles son las oportunidades? En Talara podemos llegar a 15% como mínimo, sin mucho esfuerzo, y a 20% implementando recuperación secundaria. Y en Selva podemos llegar a 35%, señores. ¿Por qué no nos ponemos ese plan? Hay que pensar en grande, y creo que planteando una filosofía de gerenciamiento de reservorios en cada una de las compañías, sembrando esa iniciativa, y con estos ingenieros nuevos, jóvenes, que tienen muy buena preparación en el manejo de herramientas de inteligencia artificial, de data mining, creo que podemos hacer ese esfuerzo y podemos lograr los resultados. Esto sería todo de mi parte y muchas gracias y estoy ya en sus preguntas. Vamos a ver si hay algunas preguntas del chat. Por favor, todos los que quieran hacer sus preguntas pueden escribirlas a través del chat y con todo gusto atenderé las consultas. Isabel, ¿tienes alguna pregunta por ahí que puedas hacerme?
Gracias por los comentarios. Sí, el GOR es importante. Acá hay una pregunta, la estoy notando. ¿Qué tan importante es el análisis PBT? Bueno, es muy importante el análisis PBT. Definitivamente nosotros, cada vez que tengamos la oportunidad de encontrar un reservorio en condiciones originales, debe ser una oportunidad para tomar una muestra y hacer un análisis PBT. Un poco lo que busqué hacer en mi experiencia reciente en Savia fue eso, ¿no? Y esa es la particularidad de Talara. Puedes encontrar reservorios lenticulares con condiciones originales, y definitivamente eran oportunidades para poder hacer ensayos PBTs, porque había muy poca información. Hicimos un diagnóstico de cuántos PBTs teníamos por cada reservorio, por cada yacimiento, y la cantidad era poca, insuficiente, como para hacer una buena caracterización de fluidos. Es más, ingenieros que ya tenían muchos años trabajando ahí, comentaban que habían, a pesar de ser petróleo liviano en general lo que se tiene, había muchas diferencias en el comportamiento de fase en algunas zonas. Y eso no se entendía bien porque justamente faltaba información de los ensayos PBT. Entonces se propuso hacer eso. Se trabajó mucho con Core Lab. Ellos tenían un sistema muy rápido de poder enviar las botellas con el técnico y poder internalizarlas, ir a tomar las muestras, llevárselas y hacer un análisis en 3 meses. Creo que es una opción muy interesante, precios competitivos, y lo recomendaría, ¿no? Traten de hacer un monitoreo y tomar, sobre todo en las campañas de perforación, pozos que encuentran con condiciones originales, muy importantes para poder hacer modelos. Dice, ¿qué acciones se están tomando para mitigar los efectos del líquido lodo en pozos de gas húmedo y pozos de gas condensado? Muy buena pregunta. Por ahora, y eso lo podría de repente verificar con mis colegas, yo trabajé hasta el año 2003 en Camisea, hasta el momento no habían efectos importantes del líquido lodo, pero lo que se estila hacer es algún tipo de tratamiento, ¿no? Se puede inyectar gas, se puede inyectar nitrógeno, se pueden manejar también las tasas de producción. Durante las intervenciones que se hacen en los pozos, porque lo bueno es que en los pozos hay campañas de servicios que se hacen anualmente, y de paso también se hace el monitoreo de las presiones, ¿no? Se hacen los ensayos multirate, multicapa, y ahí es donde se aprovecha pues a hacer la remoción de los líquidos en esos yacimientos. En el caso de los reservorios de Perú, como les comentaba, la baja riqueza no genera un problema significativo en el líquido lodo. Sí es importante, o es más crítico en reservorios de gas condensado rico, como por ejemplo los que hay en Venezuela. Entonces ahí sí hay que tener un trabajo continuo de inyección, ¿no? Para poder remover todo el líquido, no solamente en el pozo, sino también en el near wellbore, ¿no? Tratar de entrar un poquito con el gas y hacer una recuperación de líquidos. Ok, otra pregunta más. Con los métodos de recuperación secundaria, ¿en cuánto por ciento se podría incrementar la producción del lote del noroeste? Bueno, como producción como tal, no te podría decir, pero sí como factor de recobro, ¿no? Lo que yo he podido visualizar es que en los bloques, no hablo tanto de campos, sino subbloques, donde se ha implementado algún método de recobro secundario, exitosamente se ha duplicado el factor de recobro. Entonces pasas de 8 a 10%, de entre 8 y 10% pasas a 16, 20%. Obviamente depende de las características de los reservorios, de la continuidad, de la malla que se emplee, pero sí, o sea, es un cambio muy notorio. Entonces es importante pensar en cómo hacer más proyectos que sean rentables, ¿no? André dice, en el lote 192 sabemos que el corte promedio de agua es 97%. ¿Con ese corte será atractivo para el lote de una empresa extranjera? Mira, esa es una pregunta que ahorita te tienen todos los socios que están postulando en este proceso licitatorio que ha armado Petroperú. Es una de las grandes preguntas, y se los digo por experiencia propia, lo conozco. ¿Cuáles son las oportunidades? Vamos un poco a visualizar. En rasgos generales, según el libro de reservas, estamos hablando de un promedio de 90 millones de barriles de reservas. ¿Ok?
digamos, en reservas probadas. Estos corresponden más o menos, la mitad, unos 40, 50 millones, corresponden a las PDPs, o sea, las probadas desarrolladas en producción, y 40 millones corresponden al plan de desarrollo de 40 pozos que se está proponiendo. En promedio, ¿qué es lo que se estima que se podría recuperar? ¿Cuál es la estrategia para poder lograr eso? A pesar del 97%, el in-place, en primer lugar, los in-place son grandes. ¿Ok? Estamos hablando de volúmenes in-place muy grandes. El campo ha producido 730 millones de barriles, 735 millones de barriles. Y todavía tiene cerca de 100 más adicionales. Inclusive un poco más podría tener. ¿Cuál es la clave del éxito? Caracterización. Yo creo que tiene que haber un trabajo muy serio de caracterización estática y dinámica en cada uno de los yacimientos, o por lo menos en los principales, para poder evaluar ese plan de desarrollo y posicionar de una mejor forma los pozos. Pero para poder hacer una buena caracterización necesito más información. Entonces la estrategia parte de poder, en este momento, hacer campañas de registros de saturación. Esa sería mi recomendación. Yo tomaría una muestra de pozos de cada uno de los yacimientos principales, tomaría datos, de ser posible, ya que el campo está parado, datos de presión y datos de saturación. Y luego regresar a construir los modelos e identificar las zonas donde está el crudo bypassado. Ahí está la clave del éxito. Es claro y se conoce, quienes han trabajado mucho tiempo ahí, que el campo o el reservorio Vivian B tiene unas características en calidad de roca distintas al Vivian principal. Y ese Vivian B puede ser una oportunidad de encontrar crudo bypassado, por ejemplo. Otra opción es Chonta. Chonta ha sido poco desarrollado, especialmente en los reservorios más profundos. Entonces ahí hay una oportunidad de hacer pozos horizontales. Pero hay que saber diseñar correctamente esos pozos. Entonces ahí está el éxito. Hay oportunidades porque estamos viendo el global, digamos, pero hay zonas que no se han desarrollado con ese alto corte de agua o con ese alto factor de recovery. Los registros PLT, ¿de qué manera se puede relacionar con los proyectos COR? Los registros PLT se relacionan con todo. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un proyecto de inyección, yo en vez de correr PLTs voy a correr ILTs. O sea, voy a monitorear dónde estoy inyectando. Y en el caso de producción, yo voy a ver dónde estoy produciendo, o dónde está llegando, por ejemplo, si inyecto agua, cuáles son las zonas por donde se está canalizando el fluido de inyección. Y hacer lo que se conoce como water conformance, que es identificar las zonas que tienen mayor permeabilidad por donde se está yendo el fluido de inyección y donde ya se generó un barrido y que no me permite barrer las zonas bypasseadas. Ese tipo de trabajos de conformance se están haciendo en casi todos los proyectos de inyección de agua. Por eso hoy en día la inyección es selectiva. O la inyección de agua va acompañada con polímeros. Ese sería un siguiente paso para nuestros proyectos. O sea, hay que evaluar esa opción. Me parece una oportunidad interesante para el noroeste peruano. ¿Por qué el factor de profundidad de reservorio depende mucho para la aplicación de inyección de agua? No tanto en el caso de la profundidad, sino está más bien asociado a la calidad de roca. Obviamente, el mismo reservorio que puede tener, por ejemplo, una porosidad de 15% y una permeabilidad de 200 milidarcis, a 8.000 pies, a 12.000 puede tener 12% de porosidad y 50 milidarcis de permeabilidad. Entonces, baja su condición de, digamos, de reservorio, de calidad de roca, como para poder tener un mejor barrido. Pero eso no lo limita, ¿no? Lo que sí limitaría sería que el reservorio no fuera continuo o que tuviera propiedades menores, ¿no? Cuando hablamos de propiedades menores son ya reservorios de muy baja permeabilidad, menos de 5 milidarcis. Pues ahí hay que ver la forma, si hacemos de repente un fracturamiento hidráulico en los pozos, o ver la forma de cómo implementar la inyección. En Talara se ha hecho en reservorios inclusive de baja permeabilidad, ¿no? Obviamente en lo de muy baja permeabilidad, reservorios de menos de 1 milidarcis, pues no sería factible inyectar agua. Deberíamos tomar como patrón de Schumberg que ellos tienen laboratorio de PBT así, formar laboratorio que podríamos realizar interlaboratorios de nosotros, ya que hay talento. Claro, o sea, yo creo que hay una oportunidad para, por ejemplo, en el caso de los laboratorios, yo les mencioné Corlab porque ellos tienen un laboratorio en Colombia, son
son los más rápidos. INLAB también es bueno en Argentina, pero en términos de velocidad de tomar muestras, de tener disponibilidad, de poder llamarlos una semana antes para que se preparen y vayan a tomar la muestra, yo he visto que ellos son los más rápidos. Sin embargo, lo ideal sería tener un laboratorio en Perú implementado con las capacidades y los técnicos para poder hacer esos ensayos. Y creo que es algo que se ha conversado, yo soy docente de la Universidad de Ingeniería, lo hemos conversado con los docentes, con el faculty, y ellos están de acuerdo en eso. Se está viendo, hay un proyecto que se presentó hace algunos años, lamentablemente no llegó digamos, a conseguir los fondos, pero un proyecto muy interesante de implementación de un set de laboratorios nuevos, con equipos nuevos, para poder hacer ensayos inclusive a las compañías operadoras, ¿no? Bueno, está ahí el proyecto, ¿no? Es cuestión de ver cómo se consigue el financiamiento, pero es una oportunidad y sí, debería considerarse. Jorge, me preguntas, ¿qué se sabe sobre el desarrollo de la formación Copacabana? Gracias, Jorge, por la pregunta. Mira, qué interesante. Copacabana se encontró como reservorio productor en el campo Mipaya. En Mipaya se lograron hacer pruebas y con resultados comerciales importantes. Inclusive las pruebas de producción se hicieron con acidificación previamente. Se obtuvo volúmenes importantes de producción de gas. Obviamente no los mismos comparados a NIA, y N, pero volúmenes interesantes a considerar. El tema que me parece que tuvieron en una primera oportunidad, tuvieron un problema de canalización, porque en Copacabana sí se encontró que había intrusión de agua. Entonces quisieron poner en producción en conjunto los reservorios superiores con Copacabana y parece que tuvieron un problema con esa inyección y tuvieron que bloquear o aislar la zona. Sin embargo, sé que en uno de los reservorios, en uno de los pozos, no estoy seguro si es en Mipaya o en Pagoreni, que también tenía Copacabana, lo han puesto en producción. Y esto ha permitido incorporar recursos. Justamente es algo que entiendo la DGH va a evaluar en el libro de reservas de este año, pero es un primer indicio, un primer esbozo de que Copacabana puede ser un reservorio productor más adelante. Sí, entiendo yo que por las diferencias en el tipo, en el mecanismo de producción y en las características propias del reservorio per se, debería producirse de manera independiente, pero tendría que evaluarse el esquema, ¿no? Me parece que es una oportunidad interesante. Héctor pregunta, ¿cómo se podrían las áreas de drilling y completación aportar con el departamento de reservorios para trabajar integradamente en la... Mira, Héctor, es una muy buena pregunta y yo creo que la oportunidad va por cómo incorporar la información, especialmente para los modelos geomecánicos. Yo creo que ahí hay algo que todavía no hemos explorado, especialmente en Perú. Hay mucha información que se puede obtener de los trabajos de fracturamiento, por ejemplo, o de los trabajos de minifrac, que se podrían incorporar en los modelos. Pero todavía no hemos explorado esa opción. Inclusive, en las últimas versiones de los software de simulación, ya están incorporando el módulo de geomecánica dentro del diseño de las fracturas hidráulicas para, digamos, un modelo de simulación. Creo que es ahí un aporte importantísimo. Yo creo que ese es un muy buen inicio como ingeniero en este caso sería completación de estimulación y su aporte a la parte de modelado o de caracterización. Lo otro que también podría empezar a usarse, y estoy pensando en voz alta, es el tema de la medición de las presiones porales que ustedes hacen en la parte de perforación y de manera continua. Entonces, esa información también podría empezar a utilizarse, ¿no? Y creo que es propicio ver de qué forma, ¿no? Yo creo que ahí, por ese lado, es donde uno puede empezar a aportar, digamos, desde el punto de vista de drilling and completion en la parte de modelado. Jesús nos pregunta, ¿cómo se vienen manejando los efectos de flujo cruzado a la caracterización de yacimiento de gas condensado? Oye, es una muy buena pregunta. Según entiendo, se tuvo flujo cruzado, por ejemplo, en Cachiriari al inicio, porque la alta productividad de Vivian, que también se encontraba con una mayor presión de reservorio,
tuvo ese efecto importante, ¿no? Especialmente el flujo cruzado se ha tenido cuando Vivian empezó a depletarse y los reservorios inferiores tenían mayor presión. Entonces, a condiciones estáticas, había un flujo cruzado de los reservorios inferiores hacia Vivian, que tenía mucho más permeabilidad en Cachiriari. Ahora como que se ha equilibrado un poco más el sistema, se ha reducido el efecto de flujo cruzado, pero aún con todo, lo que existe es interferencia de producción. Y creo que sería un tema interesante a discutir, cómo mejorar el esquema de producción de los reservorios inferiores, especialmente aquellos que no producen, ¿no? Porque digamos, Vivian produce, Nia, que tiene buenas características, y Guasal Chonta también producen, pero No y N no están produciendo bien en Cachiriari. Pues ahí tendría que evaluarse qué hacer para que pueda mejorar la producción de los reservorios inferiores, ¿no? Porque obviamente tienes muchos reservorios en producción de manera simultánea. ¿Cuál sería la técnica de OR que se puede aplicar en la cuenca Talara? Ay, ay, ay. Mira, Jorge, yo creo que podemos empezar a evaluar los métodos químicos. Según entiendo, han bajado sustancialmente los costos de los insumos y según conversé con nuestro amigo José Flores, quien es especialista del tema, ese sería un tema como para poder empezar a evaluar. Creo que es un tema para poder investigar, para poder desarrollar con más extensión, inclusive en algunos proyectos que se puedan hacer con la universidad. Creo que inyección de polímeros podría ser una opción interesante evaluar, ¿no? Para empezar. ¿Qué opina de la sísmica 4D que se está aplicando en campos no convencionales en Vaca Muerta, Argentina, donde según estudios se puede determinar el tiempo de madurez efectiva? Eduardo, he visto presentaciones realmente deslumbrantes de, por ejemplo, lo que está haciendo Shell con sísmica 4D. El año pasado o antepasado tuvimos la visita en Perú de un orador distinguido que nos mostró justamente toda una presentación de campos altamente complejos, como los reservorios de Nigeria, por ejemplo, que se modelaban con sísmica 4D. Pero para poder realizar sísmica 4D hay que tener en cuenta lo siguiente. Representatividad, ¿ok? Representatividad de los reservorios y de la técnica a usar. Si voy a hacer sísmica 4D, tengo que plantearla como una estrategia de mediano a largo plazo. Es decir, 5, 10, 15, 20 años. Y en lo posible debo tratar de usar los mismos analistas y el mismo sistema para poder tomar o adquirir la sísmica y hasta el mismo procesamiento para que pueda ser comparable. Por eso es que cuando se plantea hacer un diseño de un proyecto de sísmica 4D, debo pensar en largo plazo. Y seguramente en Vaca Muerta, como es no convencional, y los tiempos para desarrollar los campos son de muchos años, 50 años, y obviamente si está una empresa como YPF, que es el estatal, que da la cara de esos reservorios, entonces sí podría plantearse o planearse, digamos, el desarrollo de la sísmica 4D. Pero, de hecho, lo que aporta la sísmica 4D es el cambio en la geomecánica. Por eso digo que es muy importante aplicar en reservorios complejos desde el punto de vista geomecánico. Y lo que se hace es incorporar el modelo geomecánico dentro de la simulación numérica como un input adicional. En esos casos, donde no era posible tener un ajuste de historia con los modelos convencionales, se empezó a aplicar esta metodología. En Perú, por ahora, creo que debemos tratar más bien de aplicar sísmica 2D y 3D en mayores zonas. Hablábamos con unos colegas que sería muy interesante tener un mapeo completo con sísmica 2D para identificar oportunidades exploratorias en nuestro país, con un procesamiento mucho más actual, pero además tratar de correr sísmica 3D en la mayor cantidad de proyectos y áreas posibles, ¿no? Hasta ahora, en Camisea ha funcionado perfecto. En Selva Norte también se ha aplicado y ha funcionado bien, pero no tenemos sísmica 3D en todos los campos, aunque no lo crean. Y en el noroeste peruano ha funcionado bien, especialmente en Sechura, no tanto en Talara por la atenuación que hay por el tablazo, pero en Sechura, en el lote 13,
y en la zona del yacimiento San Pedro, que tiene Sabi actualmente como operador, se ha podido hacer una buena caracterización con la sísmica 3D. Entonces hay que hacer más sísmica 3D. Sería mi mensaje. ¿Qué opina de utilizar la información de sensores de presión de BES? Perfecto, Víctor. Eso es lo que hay que hacer. Todos los pozos nuevos, por ejemplo, del lote 131, el campo Los Ángeles, todos los pozos tienen su sensor, tanto en el intake y creo que también en la descarga. Entonces, lo ideal sería utilizar esa información y empezar a hacer RTA. Es mucho mejor que tener información de cabeza. Y con eso se puede hacer la identificación un poco de los patrones, áreas de drenaje. Inclusive, si es que el campo, por ejemplo, no tuviese todavía producción de agua, yo podría ver qué tan bueno es el soporte de presión y eventualmente cuándo podría llegar la intrusión de agua. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, y creo que todos los pozos nuevos hoy en día que se perforen en selva con sistema de levantamiento retrosumergible tienen que tener un sensor de fondo en el intake y, si es posible, en la descarga. Porque así tendríamos dos puntos de control para poder hacer mi análisis nodal de una manera mucho más representativa, más robusta, porque ese es el objetivo en realidad, poder tener el análisis nodal de los pozos y poder de esa manera controlar cuál sería la tasa óptima, en este caso, la frecuencia óptima de operación de esas bombas para poder regular el drawdown y evitar pues una rápida irrupción del agua, ¿no? Especialmente. Bueno, tenemos espacio para una pregunta más antes de la despedida final, ya son casi 8:30. Gracias realmente a todos por sus excelentes preguntas. He visto que se han enganchado mucho con el tema y creo que ha sido una muy bonita oportunidad para poder discutir todas estas oportunidades que tiene nuestro país. Yo, sinceramente, los exhorto a todos ustedes a que puedan empezar a tratar de aplicar algunas de estas metodologías, y puedo compartirles información. Pueden escribir a mi correo, lo voy a dejar por aquí. No sé si... No, creo que no estoy conectado al canal, pero le voy a pedir a los organizadores que puedan compartirles mi correo si tienen alguna duda, alguna consulta adicional, y yo puedo compartirle inclusive publicaciones para empezar a visualizar estas opciones, ¿no? Así es. Bueno, la última pregunta me dice: abandonar pozos e instalaciones que pueden ser utilizados en las próximas operadoras. Mira, Jorge, ese es un tema muy importante. Yo creo que antes de tomar esa decisión de un abandono permanente, hay que hacer una evaluación correcta del potencial. A veces, por esa exigencia que se tiene hoy en día del exit plan, que es 5 años antes de acabar la concesión, estamos un poco en apuros de tener que determinar qué zona se tiene que abandonar por un tema de cumplimiento legal ambiental. Creo que debería haber un espacio de discusión de aquellas plataformas que, digamos, con pozos que están cerrados, que no están totalmente abandonados todavía, visualizar qué opciones hay, porque hay oportunidades para hacer de repente trabajos de servicio o hacer algún proyecto de recobro secundario. Entonces hay que analizar bien. Yo creo que antes de tomar esa decisión de abandonar totalmente, sobre todo pensando en que la concesión no acaba, especialmente en el noroeste, no acaba en 30 años. Los campos tienen más vida. ¿Ok? Y ese es el mensaje final que les voy a dar. Agradezco de verdad a todos por sus excelentes preguntas. Si por ahí quedan algunas preguntas adicionales, las voy a tratar de responder más adelante. Le voy a pedir a los organizadores que puedan compilar todas las preguntas y yo poder responderlas de una manera diligente. ¿Ok? Muchas gracias a todos por el tiempo. Miguel, te voy a responder la pregunta después. Ahí veo algún avance del gobierno sobre la ley de monitoreo de reservorio surveillance. Es un tema interesante que yo creo que lo están viendo, se está tratando de empujar eso en el gobierno, en la DGH. Se está conversando todavía, ¿no? Se está avanzando no muy rápido todavía porque hay otras urgencias que han salido, como el tema de las regalías y de las exoneraciones que se están pidiendo para atacar esta situación actual, ¿no? Que en realidad
es el momento para pensar, pero no nos da todavía tiempo para tomar acción en esto. Pero hay que prepararnos bien, ¿no? ¿Ok? Muy agradecido con todos. Un fuerte abrazo, cuídense bastante y nos mantenemos en contacto. Gracias por la oportunidad. Isabel, te cedo para las palabras finales. Sí, ingeniero, gracias. Me olvidaba anunciar algo. Sí, voy a dictar un curso invitado por la Escuela de Gestión. Muy agradecido también por esta oportunidad. Pueden coordinar con ellos para la inscripción, los que quieran poder matricularse y aprovechar, digamos, este tiempo para poder tener ese espacio también, ¿no? Y de capacitarse. Gracias. Gracias a usted, ingeniero. Así es, vamos a tener un curso referente justamente al tema que hemos tratado el día de hoy. Para eso, nuestra asesora Anaí se va a contactar con ustedes también para poder brindarles algunas facilidades que tiene la escuela. Les agradecemos a todos por su participación y esperamos poder contar con su presencia también para el curso y otros webinars que vamos a estar desarrollando. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.